Algunas de las recreaciones en este programa son hipotéticas basadas en modelos científicos. Cuando la Tierra se estremece, un infierno se desata. Tenemos que ver si hay sobrevivientes. Llegan a la velocidad de un rayo, un poderoso rayo de destrucción. Estas fuerzas desconciertan a los expertos que están en una misión desesperada para predecir cuándo y en dónde será el siguiente. En cada terremoto hay cosas que no se habían vaticinado. Le daremos la vuelta al globo terráqueo examinando los terremotos importantes de nuestro tiempo, cada uno más poderoso que el anterior, con sus propios misterios arrolladores, impulsándonos hacia un proyectado desastre cataclísmico, un terremoto monstruoso que podría convulsionar nuestro mundo. Grandes cataclismos, terremotos. Los terremotos son una de las fuerzas más destructivas e impredecibles del planeta. Sin advertencia, un piso sólido se agrieta, se desplaza y se arquea, amenazando con arrasar cualquier cosa que esté a su paso. Se calcula que varios millones de sismos sacuden el planeta cada año. En su mayoría son temblores escasamente perceptibles, pero por lo menos una vez al año en algún lugar del globo terráqueo hay un evento sísmico importante. Casi todos los terremotos son creados por los movimientos de las losas titánicas de corteza terrestre llamadas placas tectónicas. Cuando estas placas se rozan, se acumula enorme presión. Cuando las placas se deslizan en paralelo una contra otra, se forma un terremoto de desplazamiento de rumbo. Cuando las placas chocan de frente y una se desliza bajo la otra, ocurre un terremoto de subducción. En ambos casos, la corteza terrestre se desgarra y se quiebra, liberando una enorme cantidad de fuerza sísmica. La cantidad de energía liberada por un sismo se conoce como su magnitud. Entre más alta la magnitud, más energía libera. Un terremoto de magnitud 8 o más libera tanta energía como 1.000 millones de toneladas de TNT o 67.000 bombas de Hiroshima. Es solo asunto de tiempo antes de que un terremoto devastador sacuda a otra ciudad. Para prepararse para el inevitable futuro, es esencial aprender del pasado. Loma Prieta, octubre 17, 1989, magnitud 6.9, tipo desplazamiento de rumbo, factores clave licuefacción, reflejo sísmico. San Francisco, California. Tenemos una emergencia. Tenemos una emergencia. 17 de octubre de 1989, San Francisco, California. Durante 15 aterradores segundos, un terremoto de magnitud 6.9 sacude a la ciudad al lado de la bahía. El epicentro es cerca de una montaña en el condado de Santa Clara llamado Loma Prieta. Todos colaboren, ayúdenlos a salir. Los suburbios cercanos a la montaña sufren graves daños. La tierra se abre en profundas brechas, cientos de casas se desprenden de sus cimientos y las pequeñas comunidades quedan arrasadas. 62 personas murieron. Pero extrañamente, los lugares con mayor destrucción y pérdidas de vida quedan 97 kilómetros al norte en Oakland y San Francisco. El terremoto derrumba una sección de la autopista Cyprus de Oakland, convirtiendo esta congestionada vía rápida en un cementerio. Lorenzo Frediani. El bombero de Oakland, Lorenzo Frediani, es una de las primeras personas en responder a la emergencia. Fue una escena pavorosa. Un desastre a gran escala. Enormes fragmentos de autopista encima de los autos. Incendios que se iniciaban y toda la gente gritando y pidiendo ayuda. Pero entre todo el horror hay un golpe de suerte que salva muchas vidas. Cuando se produjo el sismo, los dos equipos locales de béisbol, los Gigantes de San Francisco y los Atléticos de Oakland, se enfrentaban en la Serie Mundial. Millones de personas miraban el partido y hay menos tránsito del habitual. El juego de béisbol entre los dos equipos de la zona de la bahía fácilmente salvó 1.000 vidas. Mientras los socorristas intentan desesperadamente auxiliar a las personas atrapadas en la autopista Cyprus, otro desastre se desarrolla al otro lado de la bahía. Cerca de 200 edificios en el distrito de la Marina están muy dañados o totalmente destruidos.
Los incendios ocasionados por las tuberías de gas rotas aumentan los daños y el pánico. Los aturdidos residentes salen a las calles. Sin embargo, aunque el distrito de la Marina sufre daños catastróficos, los vecindarios circundantes quedan casi intactos. Los sismólogos como Jack Bountright luchan por entender la destrucción selectiva del terremoto. El movimiento de la Tierra y los daños en el distrito de la Marina fueron una sorpresa, no solamente para el público, sino también para los sismólogos. El terremoto parecía desafiar la lógica. Su objetivo fueron dos zonas específicas a 97 kilómetros del epicentro, mientras la mayor parte de la zona de la bahía quedó intacta. Boatwright y sus colegas abordaron la solución de este misterio retomando los conocimientos básicos. Cuando una falla cede, se liberan ondas esféricas de energía que se desplazan por entre la Tierra hasta llegar a la superficie. Como cualquier otra, pueden doblarse, rebotar o unirse para formar ondas más grandes. Oakland y el distrito de la Marina tuvieron mala suerte. Recibieron un embate sísmico doble, dos series de ondas que se unieron. Una serie se desplazó directamente desde el centro del terremoto hasta la superficie. La otra se desplazó a gran profundidad dentro de la Tierra y luego rebotó desde el límite entre la corteza sólida y la capa fundida subyacente. Las ondas reflejadas llegaron a la superficie a 97 kilómetros de distancia de su origen, directamente bajo Oakland y el distrito de la Marina. La arremetida sísmica doble fue violenta, pero se tornó peor combinada con un error fatal cometido por los antepasados de la ciudad. Hace 100 años esta tierra no existía. Con la rápida expansión de la zona de la bahía, trechos de océano se convirtieron en propiedades frente al mar. Los someros bordes de la bahía se rellenaron con arena y escombros. Este tipo de arenas muy finas y limpias tienen un problema. Cuando ocurre un terremoto y son sacudidas, no hay nada que ligue la arena y esta se convierte en líquido. La licuefacción es un efecto secundario letal de muchos terremotos fuertes. Cuando la tierra sólida se convierte en líquido, las carreteras se destruyen, los edificios se derrumban y las tuberías subterráneas se rompen. La licuefacción reventó una tubería de gas en el distrito de la Marina, desatando un infierno. El costo total del terremoto fue enorme. 63 personas murieron, 4.000 quedaron heridas y 20.000 estructuras se dañaron o destruyeron. Para los sismólogos, el terremoto de 6.9 de Loma Prieta fue una llamada de alerta. El rebote de las ondas sísmicas que llegaron al distrito de la Marina y a Oakland los sorprendió. Con cada terremoto surgen cosas que no habíamos pronosticado. Cada terremoto es una experiencia de aprendizaje. Pero el terremoto de Loma Prieta no fue el peor de San Francisco. Los mismos efectos secundarios de licuefacción e incendios mataron a miles de personas cuando ocurrió un terremoto mucho más fuerte que destruyó la mayor parte de la ciudad al lado de la bahía. San Francisco, abril 18, 1906, magnitud 7.9, tipo desplazamiento de rumbo, factores clave, licuefacción, incendios. A comienzos del siglo XX, San Francisco era la ciudad más importante de la costa oeste de Estados Unidos. La ciudad tenía hoteles de lujo y modernos edificios de departamentos. Pero en 1906 muchos se derrumbaron. El terremoto ocurrió hacia las 5:12 de la mañana el 18 de abril y básicamente fue sin advertencia. Un fuerte rugido levantó a miles de personas de sus camas. Segundos después, una inmensa onda de choque golpeó la ciudad, sacudiendo los edificios hasta sus cimientos. El centro económico y de arquitectura de la costa oeste quedó en ruinas. En ese tiempo la sismología era incipiente y la causa de los sismos no se entendía bien. Actualmente sabemos que la ciudad quedó en medio de una antigua batalla entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica, una nefasta zona de guerra llamada la Falla de San Andrés. Estas poderosas losas de corteza se rozan con movimiento horizontal directamente bajo San Francisco. Cuando las secciones se obstaculizan, se acumula enorme presión que se libera como terremoto de desplazamiento de rumbo. En 1906, 435 kilómetros de falla se dieron.
Un terremoto de magnitud 7.8 liberó 8 veces más energía que el evento de 1989. Las primeras ondas, las más rápidas liberadas por cualquier terremoto, son las ondas P, o primarias. Actúan como un trueno sónico sacudiendo la tierra y haciendo vibrar las ventanas. Pocos segundos después vienen las ondas S, o secundarias. Esas llevan la mayor parte de la energía del terremoto y son el tipo más destructivo de onda sísmica. En San Francisco, las ondas S abrieron enormes brechas en la tierra y rasgaron los cimientos de los edificios como si fueran papel, pero otro efecto secundario del terremoto selló el destino de la ciudad. La licuefacción de la tierra rompió tuberías de gas y agua, y San Francisco empezó a quemarse. Sin suministro de agua, los bomberos miraron impotentes mientras las llamas arrasaban la ciudad. Más de 3.000 personas murieron. El evento de 1906 probó que los complejos efectos secundarios de un terremoto pueden ser más devastadores que el terremoto mismo. 80 años después, un terremoto más poderoso paralizó una ciudad 45 veces más grande que San Francisco. Los principales culpables, un efecto sísmico secundario totalmente diferente, combinado con una desastrosa planeación de la ciudad. Pero aún ese terremoto sería insignificante al lado de un potencial terremoto cataclísmico, un evento de enorme potencia y aterradoras consecuencias. Los terremotos de San Francisco de 1906 y 1989 mostraron las trágicas consecuencias que pueden tener el rebote y la licuefacción. En 1985, un terremoto con consecuencias aún más extrañas e impredecibles paralizó una de las ciudades más grandes del mundo. Probó que el lugar en el cual se construye una ciudad es tan importante como la forma de construirla. Ciudad de México, septiembre 19, 1985, magnitud 8.0, tipo subducción, factores clave, amplificación, resonancia. Ciudad de México. Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo con una población actual de más de 20 millones. La metrópoli se extiende por un valle de montaña en el centro de México. Es una ciudad de actividad continua. Su masiva población está ocupada día y noche. El 19 de septiembre de 1985, el amanecer anuncia una típica mañana de otoño. Millones de personas afrontan el nuevo día. De pronto, la tierra comienza a retorcerse y a arquearse. Un terremoto de magnitud 8 sacude la ciudad. El epicentro está frente a la costa oeste de México. Libera 6 veces más energía destructiva que el terremoto de San Francisco de 1906. Cientos de edificios de varios pisos se desintegran y quedan convertidos en escombros. Miles más sufren graves daños. No sabía lo que estaba sucediendo. Mi mente volaba a 1000 kilómetros por hora. No sabía si ya estaba muerto. ¿Ya estás muerto? La ciudad lucha por arreglárselas con sus líneas de teléfono y electricidad cortadas, los servicios de emergencia saturados y millones de personas que deben valerse por sí mismas. 3 de los hospitales más grandes de la ciudad sufren daños considerables, lo cual aumenta el caos y las víctimas fatales. Una de las escenas más dantescas en Nuevo León, un edificio de departamentos de 15 pisos. De las 1.800 personas que vivían aquí, más de 600 murieron. Cuauhtémoc Abarca es un testigo cuando el Nuevo León sucumbe ante la ira del terremoto. Lo recuerdo como una pesadilla, porque esa enorme estructura, tan sólida para nosotros, en ese momento se derrumbó como si fuera una maqueta hecha de papel. Parecía que una mano invisible la estuviera aplastando. Cuauhtémoc y docenas de sus vecinos corren hacia el desplomado edificio de departamentos y con sus manos como únicas herramientas inician una lucha desesperada para rescatar a los sobrevivientes. Había un sobreviviente atrapado entre los escombros. No pudimos mover el concreto que lo aprisionaba. Era demasiado pesado. Yo sostenía la mano derecha de este hombre
tratando de animarlo. Él se quejaba, es muy doloroso, me duele. Y murió. Según los cálculos, entre 9.000 y 35.000 personas murieron. Quizá el número exacto nunca se conozca. ¿Por qué esta poderosa ciudad fue víctima de tal devastación? Ciudad de México queda en el centro del país, a cientos de kilómetros del epicentro del terremoto. ¿Y por qué algunas zonas quedaron prácticamente aniquiladas, mientras otras quedaron intactas? Para los sismólogos como Sina Lomnitz, este desastre cambiaría su percepción de las ondas sísmicas. Hubo muchos factores sorprendentes que intervinieron para convertir este terremoto en un desastre. El terremoto fue provocado por los movimientos de la placa Cocos, que choca con la placa norteamericana frente a la costa oeste de México. A diferencia de la falla de San Andrés, en la cual dos placas se deslizan en paralelo, en México hay un choque tectónico de frente llamado zona de subducción. Normalmente una placa se desliza suavemente bajo la otra, pero cuando una sección se bloquea se acumula enorme presión en la roca. En esa mañana fatídica la presión acumulada finalmente fue demasiada. Una sección de la zona de subducción de la placa Cocos se desgarra, disparando una enorme onda de choque de energía sísmica hacia México a miles de kilómetros por hora. En la mayoría de los sismos, el mayor daño ocurre cerca del epicentro. Este es diferente. Las zonas costeras sufren algunos daños de consideración. Pero Ciudad de México, localizada a 322 kilómetros del litoral, sufre lo peor del terremoto. Extrañamente, la mayor parte de la ciudad sufre pocos daños, mientras algunas zonas pequeñas específicas quedan casi totalmente destruidas. Los edificios de entre 6 y 15 pisos sufren los mayores daños. Las estructuras menos altas y más altas en la misma calle sobreviven prácticamente intactas. Para resolver estos desconcertantes misterios, Lomnitz y sus colegas buscaron directamente bajo sus pies. México DF tiene una localización poco común para una ciudad grande. Hace 700 años, en lo que hoy se conoce como Ciudad de México, era un lago. Los aztecas construyeron su ciudad capital de Tenochtitlán en una isla en la mitad del lago. Era un enorme laberinto de canales y pasos elevados, con una estructura tan compleja como la de cualquier ciudad europea de ese tiempo. Cuando los conquistadores españoles se tomaron y destruyeron Tenochtitlán, rellenaron el lago y construyeron su propia ciudad directamente encima. Siglos después, esto resultó ser una muy mala idea. La capa sedimentaria sobre la cual se construyó la zona del centro es de arcilla muy blanda. Es prácticamente gelatina. Es casi agua. Este antiguo lecho del lago tiene la clave del patrón de daño extrañamente selectivo del terremoto. En los 3 días siguientes al terremoto, determinamos que los daños estructurales más graves solo habían ocurrido en la antigua zona del lago. La capa blanda del lecho del lago no solamente era inestable, actuó como amplificador sísmico, atrapando las ondas sísmicas y aumentando su fuerza. Así como la gelatina sigue moviéndose después de que se sacude, la capa de lodo bajo Ciudad de México siguió moviéndose durante 4 minutos después del sismo. Esta es la principal causa del desastre. Pero eso no resolvía el misterio de por qué los edificios de entre 6 y 15 pisos sufrieron los mayores daños. La respuesta llegó en forma de otra combinación destructiva de ondas sísmicas y sedimentos sueltos, un fenómeno conocido como resonancia. Cada objeto tiene una determinada frecuencia que lo hace resonar. Si un cantante emite la nota precisa, puede destruir un vidrio solo sometiéndolo a su frecuencia de resonancia única. Aún un objeto grande como un edificio de departamentos puede resonar,
Dependiendo de su tamaño y estructura, hay una frecuencia de energía que lo hará vibrar. Debido a una increíble mala suerte, las ondas sísmicas atrapadas y amplificadas por la capa de lodo bajo Ciudad de México tenían la frecuencia precisa para hacer resonar los edificios de entre 6 y 15 pisos. Los edificios empezaron a vibrar y su propia vibración los destruyó. Otros se desplomaron sobre sus vecinos como arietes. Estas inusitadas circunstancias condenaron a Ciudad de México. Muchas instalaciones importantes como hospitales y colegios estaban dentro del rango de altura elegido por la furia del terremoto. El terremoto de Ciudad de México es un ejemplo trágico de los peligros de construir sobre terrenos blandos o ganados al mar. El terreno blando amplificó los efectos del sismo y desencadenó complejos y letales patrones de resonancia. Hoy no pueden construirse edificios sobre el inestable lecho del lago. Se adoptaron códigos de construcción y planes de emergencia civil para ayudar a prevenir futuros desastres. Los habitantes de Ciudad de México saben que están en riesgo sísmico, pero otros millones de personas viven en zonas de impacto de sismos extraños y misteriosos sin saberlo. Y nos acercamos a un terremoto todavía más grande. Un escenario potencial que combinará licuefacción, incendios y otros letales efectos secundarios en un brutal desastre cataclísmico. Tanto San Francisco como Ciudad de México fueron víctimas de terremotos generados por las volátiles divisorias entre placas tectónicas. La mitad de las grandes ciudades del mundo está dentro del alcance de fallas importantes como estas, pero la otra mitad no está necesariamente fuera de peligro. Hay un tipo de sismo totalmente diferente. Estos eventos inesperados llegan aparentemente de la nada y arrasan zonas que se consideran inmunes a los terremotos. Bug, enero 26, 2001, magnitud 7.7, tipo interplaca. Factores clave, alto e inesperado número de víctimas fatales. Bug, India. Enero 26 es el día de la independencia de la India. Pero en 2001, las celebraciones se olvidan cuando un fuerte terremoto asola la provincia occidental de Gujarat. El sismo de magnitud 7.7 destruye la histórica ciudad de Bug y otras poblaciones y ciudades cercanas. 20.000 personas mueren y 1 millón de casas quedan destruidas o dañadas. 200 aldeas quedan borradas del mapa. Paul Bodan es sismólogo y vive en Memphis, Tennessee. Viajó a la India a estudiar el terremoto. Vimos una devastación de enormes proporciones. El número de víctimas humanas fue increíble. Era un lugar tenebroso para hacer el trabajo que debíamos hacer. Para los científicos como Bodan, el aspecto más sorprendente del terremoto no es la magnitud del daño, sino el hecho de que hubiera ocurrido. Según la teoría de la tectónica de placas, este sismo no debió suceder. Asia Central no es ajena a los sismos letales. Más de 1.000 millones de personas viven cerca de una colisión tectónica importante. La placa de la India choca de frente contra el resto de Asia. El Himalaya, la cordillera continental más grande de la Tierra, son los escombros replegados de esta colisión. Esta volátil divisoria de placas ha originado numerosos terremotos letales. El terremoto de Cachemira de 2005 mató cerca de 80.000 personas en Pakistán y el norte de la India. Su magnitud fue de 7.6, no enorme, pero lo suficientemente poderosa para derrumbar cientos de miles de edificios. Pero Bug está a 200 kilómetros del peligroso límite de la placa Himalaya. Aquí no deberían ocurrir sismos fuertes. Sin embargo, existe ese esporádico 5% que ocurre lejos de los límites de las placas. Y no conocemos bien el por qué o qué impulsa este tipo de sismos. Estos misteriosos desastres se llaman sismos interplaca.
El terremoto de Bug de 2001 fue una oportunidad importante para estudiar uno de estos extraños eventos. Pero Bodan y su equipo tenían una razón muy urgente para viajar de Memphis a la India. Los sismos interplaca más fuertes de la historia ocurrieron en su propia tierra. New Madrid, diciembre 1811, febrero 1812, magnitud 7.8, 8.1, tipo interplaca, factores clave, múltiples terremotos. New Madrid, Missouri. A finales del invierno de 1811 y a principios de 1812, el oeste medio de Estados Unidos fue arrasado por una serie de fuertes terremotos. Fueron probablemente más fuertes que cualquier terremoto que haya azotado a California, y su nombre proviene de un pueblo corriente con un secreto extraordinario, New Madrid. La magnitud de cada uno solo puede calcularse, pues los instrumentos de registro sísmico no existían, pero sin duda alguna fueron enormes. El primero, cuya magnitud se calcula en 8, ocurrió el 16 de diciembre de 1811. Casas y edificios quedan destruidos, bosques enteros desaparecen. Se abren enormes brechas que desgarran la tierra. El plácido Mississippi se convierte en un torrente embravecido de rápidos y cascadas. Pero eso fue solo el comienzo. Un mes después, otro fuerte terremoto con una magnitud estimada de 8 arrasa la población fronteriza de New Madrid, Missouri. 2 semanas después ocurre un tercer sismo de magnitud 8. En el transcurso de los siguientes 2 meses, hay cerca de 2.000 temblores más leves. Los efectos se sienten en toda la mitad oriental de Estados Unidos. Es sorprendente que en New Madrid, en la mitad de la placa, ocurre un terremoto grande, un terremoto enorme. Y luego le siguen otros 2 eventos igualmente grandes o más grandes. Es increíble. Esta increíble serie de terremotos parece haber surgido de la nada. Este es el centro plano, estable de la placa norteamericana. Es un lugar que, según se supone, debe estar a salvo de los grandes terremotos. El lago Reelfoot, a 24 kilómetros de New Madrid, es famoso por su pesca. Pero el sismólogo Roy Van Arsdale no vino por los grandes róbalos. Para él, Reelfoot guarda la clave que develará el misterio de los sismos de New Madrid. Hace 200 años este lago no existía. 3 enormes terremotos en 1811 y a principios de 1812 sacudieron esta zona apacible de pantanos y lagos. El tercero fue el responsable de la formación de este lago. La apariencia tranquila del lago Reelfoot es engañosa. Bajo sus aguas calmadas, los científicos hicieron un descubrimiento pasmoso. Hay actividad microsísmica. Continuamente ocurren pequeños temblores. Por eso, a nuestro alrededor hay sismógrafos que miden y registran estos movimientos telúricos. A mucha profundidad bajo el lago Reelfoot y New Madrid, hay un sistema de fallas que originó los fuertes terremotos de 1811 y 1812. Hoy sigue generando leves sismos. Pero este descubrimiento plantea aún más interrogantes. Si la falla de New Madrid no es el límite de una placa, ¿entonces qué es? La respuesta está muy lejos, en Etiopía. Esto es parte del Gran Valle del Rift de Asia y África, un sistema de fallas que se extiende 4.800 kilómetros desde el norte de Siria hasta Mozambique. La tierra aquí se está abriendo y resuma roca fundida. Una placa tectónica se abre por la mitad y sus lados se apartan, un proceso llamado divergencia. Hace 500 millones de años esto casi ocurre en las tranquilas planicies del Oeste Medio. Subió un borde de magma del interior fundido de la Tierra, abriéndose paso por entre la corteza bajo el antiguo Oeste Medio. Pero antes de que la placa se abriera por completo, el magma retrocedió dejando atrás grandes fisuras en la corteza de la Tierra. Cuando la presión se acumula en este sistema de fallas, se libera como fuertes terremotos.
Una fisura profunda similar se encontró cerca de la ciudad de Bug, en la India. Las fisuras profundas bajo Bug y New Madrid resolvieron parte del misterio, pero aún hay muchas cosas que los científicos no entienden de los sismos interplaca. No tienen idea qué provoca estos desastres esporádicos o en dónde se presentarán después. No tenemos un buen modelo de trabajo para estudiar lo que provoca estos terremotos interplaca. Es un misterio en sismología y geología que tratamos de dilucidar. No tenemos una respuesta en este momento. En 1811 y 1812 los terremotos de New Madrid ocurrieron en zonas muy poco pobladas. Hoy millones de personas que viven en ciudades como San Luis y Memphis están dentro del alcance del sistema de fallas de New Madrid. Si se activa nuevamente, las pérdidas humanas y económicas serán devastadoras. Sería insensato pensar que no puede volver a ocurrir, que todo terminó. No hay evidencia científica de que la causa de estos terremotos, sea cual fuere, desapareció. Los terremotos de New Madrid son los sismos interplaca más grandes de la historia, pero son insignificantes en comparación con la ruptura tectónica masiva que recorrió Chile, produciendo el terremoto más grande alguna vez registrado. Y aún esa catástrofe no es hipotéticamente la peor. Los expertos creen que un terremoto gigante está en espera. Un terremoto cuyas ondas de choque asolarán una nación y sacudirán todo el planeta. Hay un terremoto que supera a todos los demás, tan inmenso que cambió la forma de una nación y mató a personas a kilómetros de distancia. Es un evento aterrador que se clasifica como el más grande alguna vez registrado. Chile, mayo 22, 1960, magnitud 9.5, tipo subducción. Factores clave, hundimiento, tsunami. Maulín, Chile. En la pequeña población chilena de Maulín, la vida es tranquila y sencilla. Sus 1.500 residentes dependen del mar y la tierra para sobrevivir. Pero en 1960 ambos elementos conspiraron para diezmar este pacífico lugar. Juana Toledo tenía 8 meses de embarazo cuando su mundo se destruyó. Estaba en la casa de mi hermana y sentí un movimiento. Inmediatamente me di cuenta de que era un terremoto. A Nelly Gallardo también la sorprendió la violencia del sismo. No podíamos permanecer de pie. Tuvimos que sentarnos y sujetarnos de una cerca, pero esta comenzó a moverse y empezó a abrirse la tierra. Pero los temblores en Maulín son solo el comienzo. Una catástrofe masiva recorre Chile, matando a miles de personas y estremeciendo la nación hasta su médula. A 161 kilómetros de la costa chilena, la pequeña y densa placa Nazca choca contra la más grande y liviana placa suramericana, creando una zona de subducción. Esta zona es mucho más peligrosa que la que afectó a México en 1985, porque aquí recorre toda la longitud del continente. El 22 de mayo de 1960, la zona de subducción de Nazca origina el terremoto más fuerte alguna vez medido por los científicos, una magnitud de 9.5. La cantidad de energía liberada es igual a 32.000 millones de toneladas de TNT o más de 2 millones de bombas de Hiroshima. Las intensas ondas sísmicas arrasan las ciudades que encuentran a su paso. Los edificios se derrumban, la tierra se vuelve líquida, los derrumbes se deslizan por las laderas de las montañas y los acantilados caen al mar. La ciudad de Valdivia, cerca del epicentro del terremoto, queda arrasada. Casi la mitad de la ciudad queda reducida a escombros, pero esto es solo el comienzo. La ruptura de la falla provoca una cadena de eventos que arruina vidas durante generaciones y cicatriza permanentemente el paisaje. Hoy Valdivia es nuevamente una ciudad próspera, un punto estratégicamente importante en la confluencia de 3 ríos. Pero si miramos con mayor detenimiento, hay secretos bajo el agua. Calles misteriosas que desembocan a la nada, cimientos bajo el agua y ruinas fantasmales a lo largo de las orillas del río.
El terremoto de 1960 hizo más que estremecer la Tierra, cambió su forma para siempre. Los paisajes arruinados son víctimas de un efecto secundario del fuerte terremoto chileno llamado subsidencia. El destino de Valdivia estaba sellado cientos de años antes del terremoto. Durante siglos se acumuló la presión a lo largo del límite de dos grandes placas tectónicas frente a las costas de Chile. La placa suramericana empezó a arquearse lentamente bajo la presión. Cuando la falla se dio en 1960, la presión sobre la placa suramericana se liberó. La placa volvió a su forma original, causando un descenso de 2,5 metros en una franja grande de tierra. Para los habitantes de Valdivia, este es un desastre que perdurará por generaciones. La mayor parte de esta zona, antes del terremoto de 1960, era de pastos de alta calidad. La tierra descendió 2 metros y ahora la marea la cubre todos los días. El perjuicio económico para estas personas fue inmenso porque perdieron la mejor tierra de la región. Más de 200.000 kilómetros cuadrados de costa chilena se hundieron después del terremoto. Pero increíblemente, aún esto no fue la parte más letal del fatídico día. Luego dijeron que debíamos prepararnos porque habría un maremoto y tendríamos que subir a la colina. 15 minutos después del terremoto, una serie de enormes olas de tsunami generadas por el sismo golpean la costa. Algunas alcanzan 18 metros de altura. Desde un lugar privilegiado en la colina sobre Maulín, Juana observa mientras el agua se lleva la mitad de la población. Parecía que las olas nos quisieran atrapar. Vi otra ola que llegó y empezó a mover las casas que estaban en la orilla. Y empezaron a golpearse unas contra otras. Se oyó un ruido espantoso que daba miedo. Pero Nelly Gallardo no tuvo tiempo de llegar a un lugar seguro. La furia de las olas la sorprendió. A medida que la ola avanzaba, los árboles y otras cosas desaparecían a su paso. Me subí a un árbol, pero cuando la segunda ola llegó, los árboles no se sostuvieron. Salté a un tronco y me sostuve con la mano. Levanté la cabeza fuera del agua. Luego un chico y su hermana se sostuvieron del tronco también. 122 personas de Maulín se ahogaron esa noche, pero de alguna manera Nelly sobrevivió. Las enormes olas causaron estragos mucho más allá de Chile, irradiaron la ruptura de la falla y llegaron a otros lugares desprevenidos del Pacífico. 15 horas después del sismo, el tsunami llegó a Hawái. El puerto de Hilo quedó arrasado, 61 personas murieron. 7 horas después, el tsunami llegó a Japón y mató a 122 personas. Cuando todo terminó, el saldo trágico del enorme terremoto, 2.000 personas muertas y 2 millones sin techo, sigue siendo el terremoto más fuerte registrado. Pero los registros se hicieron para superarlos. Los científicos creen que en el futuro de Chile hay otro inmenso terremoto que podría ser peor. La evidencia que indica hacia un desastre cataclísmico está en una remota franja de costa en el sur de Chile. Esta zona fue en un tiempo un extenso bosque, hasta que el terremoto y el tsunami de 1960 arrasaron la región y dejaron solo troncos retorcidos. Para el ojo entrenado del geólogo Marcos Cisternas, la desierta playa ofrece indicios vitales del futuro sísmico de Chile. El evento de 1960, aunque fue enorme, no fue único. En este afloramiento se ve tierra enterrada aquí. Es tierra de 1960 cubierta por una capa de arena de tsunami aquí. Y abajo hay más tierra que corresponde al terremoto de 1575. A lo largo de esta costa hay evidencia de otra docena de terremotos que asolaron la región en los últimos 2000 años.
Entonces, hay seguridad de que en el futuro otro terremoto gigante golpeará el centro de Chile. Y será un desastre cataclísmico, un evento que paralizará un país e irradiará ondas de choque alrededor de todo el planeta. En 1960, el terremoto más fuerte alguna vez registrado sacudió a Chile. Miles murieron y el paisaje del país cambió para siempre. Pero los científicos creen que en el horizonte de Chile puede haber un sismo aún más destructivo. Don Windeler es experto en modelar desastres del futuro. Usando información del inmenso terremoto de 1960 y datos suministrados por algunos de los principales sismólogos del mundo, Windeler y sus colegas crearon sofisticados modelos de sismos potenciales en Chile, incluyendo el peor evento hipotético posible. Nada puede impedir que la placa Nazca se deslice por debajo de Sudamérica. Seguiremos viendo sismos fuertes a través del tiempo en Chile. Es un hecho de la vida. El inmenso terremoto de 1960 afectó el centro del país en donde la población era relativamente escasa. Pero si la falla Nazca cede más al norte, cerca de las grandes ciudades chilenas, el resultado sería una catástrofe sin precedentes. Terremoto cataclísmico, fecha por determinarse, magnitud 9.5, tipo subducción, factores clave, subsidencia, licuefacción, tsunami. Valparaíso, Chile. Valparaíso es uno de los puertos principales de Chile y sede de su armada y parlamento. La ciudad está sobre un anfiteatro de frente al océano. La mayoría de sus 270.000 habitantes vive en sus empinadas colinas y llega a sus hogares por medio de singulares máquinas llamadas funiculares. A poca distancia de Valparaíso, sobre la costa, está el centro turístico de Viña del Mar, famoso por sus playas y hoteles de lujo. Valparaíso y Viña del Mar son parte de la franja de tierra más valiosa de Chile. Un sismo fuerte en esta región desolaría la nación. El escenario de pesadilla de Windeler empieza a 27 kilómetros bajo la tierra y a 80 kilómetros de la costa, en la zona de colisión de las placas Nazca y Suramericana. Un punto de presión cede, iniciando una reacción en cadena. Más de 1.400 kilómetros de zona de subducción se abren como una cremallera. Enormes ondas de choque sísmicas irradian de la falla. Las ondas primarias se desplazan a 29.000 kilómetros por hora. La llegada de las ondas P a Valparaíso se siente como un largo trueno sónico. Las ventanas y los edificios vibran. Algunas de las ondas P se elevan en la atmósfera emitiendo un rugido aterrador. Le siguen las ondas secundarias que llevan la mayor parte de la energía del terremoto. Algunas ondas superficiales mecen la tierra de lado a lado, retorciendo vías férreas y derribando estructuras de concreto. Los edificios se caen de sus cimientos. Las zonas inestables de los acantilados que rodean a Valparaíso se derrumban, arrastrando muchos edificios. Abajo, en el puerto, los sedimentos amplifican la energía sísmica, prolongando el movimiento y la destrucción. La licuefacción rompe las tuberías de gas y agua y las vitales líneas de comunicación. Además de las letales ondas sísmicas, la ruptura del terremoto libera presión sobre la placa suramericana. Esta se desliza hacia adelante y se aplana. Algunas zonas de la costa se hunden 2 metros. Estructuras enteras se derrumban y hay extensas inundaciones. Los incendios ocasionados por las tuberías de gas rotas se salen de control. Cuando la ciudad ya está paralizada y en ruinas, es inminente el ataque del asesino más grande de todos. Cuando la placa suramericana queda libre y rebota, levanta una enorme ola de agua de 967 kilómetros de largo. La gravedad rápidamente la devuelve, formando una ola masiva, un tsunami. Un lado de la ola se dirige hacia la costa de Chile.
Demora solo 10 minutos en llegar a Viña del Mar. Golpea la ciudad, ya asolada, con un muro de océano de 12 metros que rápidamente recorre la ciudad. Miles más pierden la vida. La ciudad queda devastada. Pero el alcance letal del enorme terremoto se extiende mucho más allá de Chile. El mismo tsunami que pulverizó Viña del Mar atraviesa el Pacífico, recorriendo miles de kilómetros. Horas después del terremoto, enormes olas golpean las costas de Nueva Zelanda, Hawái y Japón. La costa oeste de Estados Unidos y las Filipinas también sufrirán su embate. El terremoto cataclísmico de Chile es ahora un desastre global. Que el terremoto de 1960, con su magnitud de 9.5, se desplace más cerca de Valparaíso y Santiago, no es probable que ocurra en el futuro cercano. Es muy improbable, pero al mismo tiempo, debido a que conocemos la tectónica de Chile y su historia, es muy difícil excluir la posibilidad diciendo que no puede ocurrir. El desastre cataclísmico de Chile probablemente no ocurrirá en el curso de nuestras vidas, pero los científicos creen que una ciudad grande será arrasada por un terremoto devastador. El peligro es que si no estamos preparados, si no preparamos nuestras ciudades para el riesgo que existe, tendremos enormes problemas. La mitad de la población del mundo vive actualmente en ciudades, lo cual significa que cientos de millones de personas están al alcance de un terremoto. Para todas ellas, el reloj sigue marcando minutos en estas inmensas bombas de tiempo subterráneas.